Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer el verso 7 hasta el versículo 10. Amén, hermanos. Aleluya. Amén. Dice así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Jesús? Aleluya. A su nombre. Gracias, Señor. Bueno. Este mensaje que voy a traer hoy ha venido ardiendo en mi corazón ya por 2 semanas. Yo quiero hablar voz de Dios en esta noche. Voz de Dios. Ahí sentado, vamos a entrar en unos 30 segundos de alabanza en un momento. Así que vamos a adorar a Dios un momento. Gloria a Dios. Satanás no está contento porque se va a predicar esta palabra hoy. Aleluya. ¿Por qué vienen las enfermedades? Es lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué vienen las enfermedades? Acabamos de leer aquí un escrito de Pablo. Y Pablo decía aquí que a él se le fue dado un aguijón en su carne. Un aguijón es la parte atrás trasera de un escorpión. Eso que hinca. Entonces Pablo dijo que en su carne, en su cuerpo, había un aguijón. Y no era literal, sino era algo espiritual. Pablo dice que era un espíritu de Satanás. Un mensajero de Satanás que hincaba como si fuese un aguijón la carne de Pablo. Muy poco Pablo habla de esto. Pablo no habló de sus debilidades, porque Pablo tenía una gran responsabilidad
y tenía un grande ministerio. Y si había alguien que entendía que Dios se glorificaba en nuestras debilidades, es Pablo. Le decía a la iglesia de Filipos: regocijaos, otra vez digo, regocijaos, estando él en una cárcel. Le decía a la iglesia de Éfeso: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, estando él en una cárcel. ¿De dónde este hombre sacaba tantas fuerzas? Pablo entendió que en toda debilidad, incluyendo sus enfermedades, Dios lo hacía fuerte. Pablo dice que un espíritu de Satanás le fue permitido por Dios. ¿Por quién? ¿Por quién? Para que azotara su cuerpo. Si leímos lo que acabamos de leer, dice que se le fue dado un aguijón, algo que estorbaba su cuerpo, un mensajero de Satanás que lo abofetee. Para poder entender esto, yo después de estudiar, porque en realidad no hay especificación de cuál era este espíritu permitido por Dios para azotar a Pablo. Pero luego de estudiar, creo que yo tengo una opinión básica de cuál era ese aguijón de Pablo. Pablo describe que era un espíritu que lo atormentaba día y noche, de lo cual pidió 3 veces a Dios que lo sacara de él. Y la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Alaba lo que él vive en esta noche. Pablo dice que era como un aguijón que lo molestaba. Y luego de yo haber estudiado, leído, escuchado a varios maestros, pude entender que lo que azotaba a Pablo era un espíritu de enfermedad. Ese aguijón que Pablo tenía en su carne, esa molestia, eso que lo hincaba día y noche, era un espíritu de enfermedad. Fíjense cómo Pablo lo llama: un mensajero de Satanás. ¿Y cómo yo puedo llegar a esa conclusión? Gálatas 4 está ahí, donde él mismo escribe a la iglesia de Galacia y le dice a ellos: ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio. Y más abajo él dice: no me despreciaron ni me desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Más abajo Pablo dice en el verso 15: porque os doy testimonio de ustedes, que si ustedes hubieran podido, se hubieran sacado sus ojos para dármelos. Entonces, ¿cuál era el aguijón que tenía Pablo? Era una enfermedad en los ojos. Este mensaje va a coger fuerza, porque como un hombre escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, 13 cartas asignadas a Pablo. No, usted no está aquí, me voy. Y usted le duele algo y se queja y no quiere hacer nada para Dios. Mas sin embargo había un hombre con un aguijón que algunas personas piensan, es una opinión básica, bíblica, una opinión. No es hecho, no es algo factual. Es una opinión basada en la Biblia. Que lo que Pablo tenía era una enfermedad en los ojos. Una enfermedad de ceguera o algo que tuviera que ver con sus ojos. Esto es lo que pensamos que fue el aguijón de Pablo. Lo que lo azotaba a él. Notémonos que Pablo entiende por qué fue ese espíritu de Satanás azotarlo, permitido por Dios.
Porque Pablo dice, para que yo no me enaltezca, Dios le ha permitido ese espíritu. Y para poder entender eso, Pablo era un hombre que tenía, si le daba la gana, tenía razón de sentarse como un rey. Y delante de las congregaciones que lo adoraran, que le dieran ofrenda, dinero. Pablo tenía la habilidad de hacerlo si él quería hacerlo. ¿Por qué? Porque la sabiduría que tenía Pablo, las conexiones que tenía Pablo y las experiencias que tuvo Pablo, le daba a él una tentación carnal a enaltecerse. O sea, en otras palabras, hablando aquí a lo boricua, a mí me gusta como Dios me usa, en otras palabras. Y se sube ese ego. Pablo, si tuviera la oportunidad y si él quisiera hacerlo, se enaltecía. Wow, Dios me usa grandemente. Dios me ha puesto en gracia. Entonces Pablo dice, para que yo no me enaltezca, Dios envía esa enfermedad. Notémonos que Pablo entiende por qué fue que Dios permitió ese espíritu. Dios quería mantener a Pablo humilde. Porque si hay algo que hacen las pruebas de enfermedades, es humillarnos para que corramos a nuestro sanador cuando más lo necesitamos. Dios no trabaja con los orgullosos. Dios no trabaja con gente enaltecida. Dios trabaja con el humilde. El humilde de corazón, dice la palabra de Dios, que al humilde Dios lo exalta, mas al altivo lo mira de lejos. Ahora, con eso dicho, estemos claros en algo, y esto va a coger fuerza ahora en este momento. Las enfermedades vienen de una sola forma: por un espíritu maligno. Y usted no se moleste conmigo. Yo estoy tratando de hacer que usted crezca espiritualmente. Ayudarlo a que usted expanda su conocimiento de la palabra de Dios. Todo espíritu de enfermedad, seas ungido o no, estemos en el altar o estemos en el pueblo, el espíritu de enfermedad es un espíritu maligno. Y yo voy a coger fuerza en esta noche, porque es palabra de Dios que voy a hablar en esta noche. Ay, Samaya, Sojama. Porque lo que voy a hablar es palabra de Dios en esta noche. Porque muchos de nosotros pisoteamos la palabra de Dios. Pisoteamos lo que Dios ya ha escrito cuando Dios permite procesos de enfermedades en nuestra vida. Si nosotros le predicamos un Cristo de poder, ¿cómo nosotros vamos a dudar de que Dios puede hacer milagros en nuestra vida? Si Dios no tiene la capacidad de sanarme, yo no lo voy a servir a Él, porque Él no es Dios. El Dios verdadero, el Dios del cielo, el Dios que llamó a Abraham, es un Dios que le dijo a Israel: yo soy tu sanador. Ese es el Dios que usted le sirve. ¿O a quién le servimos? Ahora, hay una gran diferencia entre una prueba de enfermedad permitida de antemano por Dios para un propósito específico. Y hay algunos de ustedes que están pasando pruebas de enfermedad permitido por Dios. Pero hay una gran diferencia entre una prueba de enfermedad y una enfermedad cultivada por Satanás para destruirnos. Ambos casos son permitidos por Dios. Pero algunos estamos confundiendo las enfermedades que están en el deseo de Satanás para destruir nuestra vida espiritual, nuestra fe, nuestra casa, nuestra familia, y estamos llamándolo una prueba de enfermedad.
y pensamos erróneamente que estaba en la agenda de Dios para nuestra vida. En realidad, cuando hay una prueba de enfermedad en la agenda de Dios para mi vida, Él me preparará de antemano. Me dará las arras del Espíritu. Me entregará la fuerza que necesito para poder entrar a esa prueba de enfermedad y decir, como dijo Job, Él me probará y yo saldré como oro. ¿Alguien puede levantar las manos y adorar a Dios? Entonces, cuando Dios, le voy a decir de antemano, este fin de semana, hoy hablaremos de este tema, y el domingo usted no puede perderse ese mensaje. Le pedí a los pastores que me permitieran doble mensaje este fin de semana, porque traté de encajar los dos mensajes y no se va a poder, porque esto tiene tela para cortar. Hoy vamos a hablar de por qué Dios permite las enfermedades. Y vamos a hacer una clara distinción entre una prueba de enfermedad y un espíritu de enfermedad, que tenemos que aprender a cómo bregar con esa situación. Porque vamos a ver en la palabra de Dios que la voluntad de Dios siempre será sanarnos. Dios nunca querrá, al menos que sea una prueba de enfermedad que Él permita, Dios nunca querrá vernos todo el tiempo bajo dolencias y bajo enfermedades. Pero ¿por qué Dios permite espíritus de enfermedades que nos azoten como lo hizo con Pablo? Simplemente porque Dios conoce los planes que tiene con nosotros. Simplemente que la mayor razón por la cual Dios permite enfermedades es para que nos acerquemos más a Él y oremos para que Dios nos sane de esas enfermedades y reprendamos esos espíritus de enfermedad que nos están agobiando. ¿Está aquí conmigo? Pablo oraba diligentemente por ese espíritu que lo azoteaba. Él muy claramente dice que le pedía a Dios que se lo quitara. Y algunos de ustedes se han conformado con quedarse enfermo. No oran para que Dios le quite esa enfermedad, sino más bien dicen, bueno, como es la voluntad de Dios, pues yo me quedo aquí enfermo, enferma, y no tomo lo que tengo que hacer para orar y reprender y por lo menos acudir a la misericordia de Dios. Esto es lo que nos enseña Pablo. Pablo conocía la voluntad de Dios, pero él oraba continuamente por ese espíritu de enfermedad. Y cada vez que él oraba, ahí mismo lo dice, no lo dice Primera de Copastor, lo está diciendo Pablo. Yo oré 3 veces para que Dios me quitara este espíritu de enfermedad. Pablo oraba diligentemente por este espíritu de enfermedad para que se fuera de su cuerpo. Dios sabe por qué no te ha sanado todavía. Dios sabe por eso, por qué Él no ha sanado o ha terminado de hacer el milagro. Pero eso no te debe impedir a ti a reclamar las promesas que están escritas en la palabra de Dios. Eso no te debe impedir a que tú declares: estoy sana, estoy sano, mi hijo está sano, mi hija está sana por las llagas de Cristo. Porque por su llaga fuiste curado. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: por su llaga fuiste curado. ¿Qué tiene más peso? ¿Mi enfermedad o la palabra de Dios? No, me voy a buscar otro pueblo. Yo no creo que este pueblo está aquí conmigo. Yo no creo que usted va a recibir esta palabra, porque usted tiene que entender algo. ¿Qué tiene más poder? ¿Los síntomas tuyos? ¿Qué tiene más poder? ¿Tu enfermedad o la palabra de Dios? Yo creo que hoy usted puede salir sin esas muletas. Yo creo que esa niña hoy puede salir sin más ataques. Yo creo que tú puedes salir sin ese tumor. Yo creo que tú lo puedes hacer en esta noche.
¿Qué tiene más poder? ¿La palabra de Dios o mis síntomas? ¿Qué tiene más poder? Ahora voy a decir algo. Yo no creo que ustedes han entendido verdaderamente en su totalidad el poder que hay aquí. Yo no lo creo. Porque aquí dice en el libro de Proverbios capítulo 4 que si tú estás atento a la palabra de Dios, será medicina para tu cuerpo. Ahorita yo hablaba con el Espíritu y le decía, ¿y por qué yo no me he enfermado? ¿Por qué yo no me enfermo frecuentemente? El Espíritu Santo me dijo, porque tú amas mi palabra. Y tú has entendido el poder que hay en mi palabra. El pueblo de Dios que no entienda el poder que hay en la palabra de Dios, caminará cabizbajo, caminará frustrado, caminará sin poder, caminará sin las señales, caminará sin la gloria. Yo estoy buscando esa unción que Jesús le decía a los discípulos: vayan a los enfermos, sanen los leprosos, levanten paralíticos, levanten a los muertos. ¿Dónde está esa unción? ¿Dónde está ese poder? ¿Dónde está? ¿Será que Dios no nos ha permitido alcanzar ese nivel porque nos hemos acostumbrado con que es la voluntad de Dios mis enfermedades? Esto va a caer como Pepto-Bismol a estómago descompuesto. Pero es palabra de Dios en esta noche. Fíjese, yo me he desconectado toda esta semana porque yo no quiero ni un tipo de influencia en este mensaje. Así que de antemano se lo digo, pues si le está pasando por la mente, a esto es lo que está hablando la boca de Dios y no de hombre en esta noche. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta noche? ¡Ay, Sakima Shoma! ¿Qué tiene más poder? ¿Mis síntomas o la palabra de Dios? Vamos a ver lo que dice la palabra. Porque estamos hablando de que las enfermedades vienen de dos formas. Por una prueba de Dios permitida. Pero hago algo claro. Las pruebas de enfermedades Dios nos prepara de antemano. Dios nos prepara y saldremos como oro. Tú lo sientes cuando es una prueba de Dios. Tú sientes que Dios está a punto de entrarte. De hecho, te voy a decir una cosa. Dios nunca permitirá que tú entras en una prueba de enfermedad sin antes anunciártela. Dios siempre anunciará. De una manera u otra Dios hablará. Lo que pasa es que tú estás despistado y no estás pendiente a la voz de Dios. Pero Dios siempre va a alertar de las pruebas que yo voy a entrar de enfermedad. Y cuando yo sé que Dios me está metiendo, yo no me siento solo. Quizás la prueba me va a sacar la fuerza. La prueba de enfermedad va a hacer que mi fe tambalee. Pero hoy yo le vengo a decir algo en esta noche. Vengo a citar lo que dice Santiago. Amados hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Si es una prueba de enfermedad por Dios, va a producir algo en mí. ¿Qué prueba de que si tú no alabas cuando estás en prueba? ¿Qué prueba de que si tú no levantas la mano cuando estás en prueba? Eso no es prueba, porque la prueba de Dios produce. La prueba de Dios aumenta. La prueba de Dios me levanta. La prueba de Dios me da más fe. La prueba de Dios me da más fuerza. La prueba de Dios me equipa. La prueba de Dios me empuja a adorar con más fuerza. La prueba de Dios. La prueba de Dios. Pero entonces el domingo vamos a hablar de por qué yo oro en el nombre de Jesús y nada sucede. ¿Por qué yo oro para que se vayan enfermedades y nada sucede y nada ocurre? Pero eso es para el domingo.
Cuando vamos a la palabra de Dios, dice el Salmo 103, Él sana todas tus dolencias. Dice Isaías 53, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Es decir, que la migraña que tú pasas todos los días, Él ya la sufrió. Él ya la sintió. No, usted no está aquí conmigo. Los dolores de espalda ya Él los sufrió. ¿Estoy hablando de más o estoy hablando claramente en esta noche? Los dolores de rodilla, las artritis, todas esas cosas, ya Él los sufrió. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ya Él sufrió mi dolor. Mira, hermano, este libro cambió mi vida, ¿oyó? Cómprelo, léalo. Y esto le va a cambiar la vida a usted. Sanidad divina del evangelista Gigi Ávila. 5 pesitos nada más cuesta. $5. Pero tiene tanto poder porque me hizo reflexionar a mí. Gigi aún desafía a nosotros que vamos primero al médico antes que a Dios. Pero usted no está listo para esa conversación hoy. Jeremías 33, verso 6. He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Mateo 8, 17. Y sanó a todos los enfermos. Salmo 91. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Santiago capítulo 5. ¿Está alguno enfermo entre nosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Voy a hacer un paréntesis. ¿Usted sabe lo que hizo el coronavirus a la iglesia? Debilitó la iglesia. Usted sabe lo que hizo el coronavirus a la iglesia en general, globalmente. El coronavirus tomó a la gente que estaba débil y les puso enanos la fe. La fe de ellos lleva 4 años o 3 años así de pequeña, porque pensamos que el coronavirus tiene más poder que la palabra de Dios, que las enfermedades pequeñas y chicas tienen más poder que la palabra de Dios. Entonces dice que la oración de fe sanará el enfermo. Yo quiero que alguien me conteste, ¿dónde está esa palabra? ¿Dónde está eso? Que tú oras y nada sucede. ¿Dónde está eso? Este mensaje tiene que cambiar nuestra mentalidad en esta noche, porque yo les voy a enseñar a ustedes cómo orar por espíritus de enfermedades, por la palabra de Dios. Inmediatamente nos llega una enfermedad, lo primero que tenemos que hacer es reprender y pedir a Dios que saque ese espíritu de enfermedad. Eso es lo primero que tenemos que hacer. No es de que, bueno, Señor, si tú lo permites, pues amén. No, aquí, vámonos. La palabra de Dios tiene poder. Entonces, cuando nosotros nos acomodamos a las enfermedades, decimos, no, si es la voluntad de Dios, pues amén. Le quiero decir algo por la palabra, mis amados hermanos. Cuando había un enfermo, Dios esperaba que se oraba. No es que se conformara con su enfermedad, que orara por esa enfermedad, que orara porque ellos sabían el poder que había en el Dios que les servían. Los enfermos de la Biblia, ¿a dónde iban? A Cristo. No se quedaban conformados con esa enfermedad, iban a Cristo,
porque Él es la fuente de los milagros. Entonces, ¿qué es esto de que nos acostumbramos con nuestras enfermedades? Inmediatamente después de este mensaje te llega un síntoma, reprende al diablo y ore para que Dios quite ese espíritu de enfermedad. Ahora, no te pongas una falta verdad, una verdad a media, que tú digas, no, yo voy a orar y se me va a ir y se fue. ¿Quién es el que sana? Es Dios. ¿Quién es el que pone la fecha de sanidad? ¿Es el médico? No. ¿Es el ministro? No. Es Dios. Pero eso no nos debe dejar a nosotros con las manos vacías y decir, bueno, como están las manos de Dios, pues amén. Eso no lo hizo Pablo. Pablo oró diligentemente. Y a la tercera vez Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Yo me imagino a Pablo, porque Pablo tenía tanta unción que con la ropa de Pablo, habían tantos enfermos que con la ropa de Pablo no podía llegar a ellos. Pablo se quitaba la camisa. Se quitaba la camisa Pablo. Eso está en Hechos capítulo 19. Se quitaba la camisa Pablo y le decía a los familiares, tráele esto a tu hermano que está paralítico, que se lo ponga. Y dice que eran cantidades de paralíticos que se levantaban cuando se ponían la ropa de Pablo. Entonces yo me preguntaba esta tarde y anoche, Señor, ¿cómo es posible que Pablo hizo tantos milagros y tú no lo pudiste sanar de una bendita ceguera? Algo tan pequeño. Y es porque Dios era específico con ese espíritu de enfermedad. Yo no sé lo que va a hacer esta prueba de enfermedad que voy a vivir en estas próximas semanas, pero lo primero que voy a hacer es reprender. Lo primero que voy a hacer es declarar las promesas de Dios. Es más, no voy a ir ni a mi médico primero, voy a ir al médico de los médicos. Me voy a tirar de rodillas y voy a empezar a orar y a declarar la palabra de Dios. Y si en una semana no se van los síntomas, voy entonces a cambiar mi oración. Voy a decir, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Pequé o qué es lo que está pasando? Estoy a punto de entrar. Pues si voy a entrar, necesito tu ayuda. Necesito que me aguantes de la mano. Yo estoy dispuesto a pasar lo que tengo que pasar, pero voy a orar declarando tu palabra. Voy a orar reclamando tus promesas. Si hay algo que mueve a Dios, es uno que reclame las palabras de Dios. De hecho, en Isaías, el profeta habló por boca de Dios. Dios hablando a su pueblo, diciéndole, reclamen mis promesas. Reclamen lo que yo les he dado, lo que yo les he dicho. Esa palabra también es para nosotros. No es que vamos a reclamarle como si somos niños rebeldes con Dios, sino que vamos a ir humildemente a Él, a nuestro sanador. Porque yo sé que yo no me puedo sanar solo. Yo sé que el médico no me puede sanar. Yo sé que los especialistas van a decir y no van a decir. Pero ¿qué tú tienes que decir de mi vida y de mi salud? Aleluya. Lo primero que tenemos que hacer es reprender ese espíritu de enfermedad con fe. Fuera en el nombre de Jesús. Y si al instante no se va, oramos una semana. Y si en una semana no se va, cambiamos nuestra oración. Señor, hemos estado reprendiendo con fe y no se va este espíritu de enfermedad. Bueno, tú nos estás dando una señal, porque tú me dijiste a mí que en tu nombre sanaré enfermos. Y si yo estoy orando con fe y no se está sanando el enfermo al instante, puede ser que ese enfermo está a punto de entrar en una prueba de enfermedad de Dios para su vida. Porque puede ser que vayamos a entrar en una prueba de enfermedad.
Mire, yo cuando empecé a leer este libro, yo me pude darle cuenta de algo. Debemos depender de Dios en la enfermedad. Debemos depender de Dios para la sanidad, amados hermanos. ¿Sí o no? Amén. Pues fíjese algo. Hubo un rey en la Biblia que no dependió de Dios. El rey Asa, dice Segunda de Crónicas, Asa se enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. Segunda de Crónicas 16. Asa buscó a los médicos y no consultó a Dios. Y dice que Asa murió con sus padres 2 años después. ¿Por qué? Porque Asa no consultó a Dios. Asa no fue a la fuente del milagro. Asa no fue al Dios de sus padres, sino que fue inmediatamente a los médicos. Ahora, si comparamos a Asa con Ezequías, dice Segunda de Reyes capítulo 20 que predicó ese niño que está ahí atrás, Isaías, predicó de Ezequías, que dice que Ezequías, Dios le dijo por boca de un profeta: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Y qué hizo Ezequías? Ezequías volvió su rostro a Dios, oró por 7 días y le dijo: te ruego, Jehová, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad. Dios ya había dicho por boca del profeta que Ezequías iba a morir, pero Ezequías pudo mover el corazón de Dios, porque Ezequías no quería morir. Ezequías no quería morir enfermo. Ezequías no quería verse enfermo. Entonces pudo él mover el corazón de Dios. Y el profeta, antes de salir de su palacio, en el patio del palacio, Dios le dijo al profeta: vuélvete, porque yo he oído la oración de Ezequías. Y Dios dice: he aquí, yo lo sano. Yo lo sano. Lo sanó y le añadió 7 años más de vida. Cuando miramos la palabra de Dios, dice Éxodo 15, verso 26: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos, ninguna enfermedad de las que yo envío a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Alguien agarre esa palabra, agarre esa palabra en el nombre de Jesús. Estamos entendiendo el corazón de Dios, mis amados hermanos. La voluntad de Dios es que vivamos sanos y libres de enfermedades. Pero ahora eso no significa que hay un enemigo que va a subir allá arriba. Él va a subir y va a pedir por ti. Dios en su perfecta voluntad no te quiere enfermar. Dios no quiere enfermarte. Dios en su voluntad perfecta. ¿Estamos aquí? ¿Están aquí conmigo? En la voluntad de Dios perfecta, Él no quiere ver a su pueblo enfermo. Pero como Dios conoce los planes que tiene con nosotros, hay un enemigo que está rodeando al pueblo de Dios. Y para que Él sea más glorificado, Dios va a permitir quizás que el enemigo me toque para enfermarme, porque mientras yo me enfermo, el hombre exterior se desgasta y el hombre interior se renueva. Aleluya. El hombre exterior está débil, pero el hombre interior se agarra de la palabra de Dios. Así que si el diablo quiere venir a pedir por mi fe, si el diablo quiere pedir tocar mi cuerpo, si el diablo quiere venir a tocar a mis hijos, ven, diablo, si es que Dios te lo va a permitir, pero ellos van a crecer en aumento. Yo voy a crecer en fe. Yo no me voy a morir en esta enfermedad, ni mis hijos tampoco se van a morir en esta enfermedad, porque si hay algo que va a salir de aquí es más fe, más resistencia y más poder. Denle un aplauso a Dios en esta noche.
¡Woo! Mira lo que le voy a leer. Seguimos. Ay, bendito. Seguimos. Yo leí un testimonio aquí que movió mi corazón. El dinero que tú gastas en medicinas, el dinero que tú gastas en el médico, si Cristo te sanó ya en la cruz, usa ese dinero para la obra de Dios. Si ya Cristo pagó, si ya Él pagó, ¿por qué nos vamos a conformar con lo que dicen los médicos? Si ya Él pagó. Aleluya. Ahora, quiero contarle un testimonio. A su nombre. A ver si lo encuentro aquí. Otra cosa que mientras voy pasando estas páginas, a ver, se me acuerdo también. ¿Acaso en la iglesia primitiva había medicina? En la iglesia primitiva los apóstoles tenían medicamento. La gente que tenía fiebre lo mandaban a los apóstoles para que los apóstoles oraran. Y ese mismo poder Dios nos ha permitido adoptarlo. Nosotros tenemos el poder para que nuestra fe sane al enfermo. Pero este pueblo no verá lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque muchos de este pueblo tienen su fe así enana. Pero eso no es para que tú te amedrentes, sino para que reciba esta corrección de parte de Dios y de parte de un ministro del altar. ¡Ay, Samaya, Kiva! Y recibas la palabra de Dios y te levantes en esta noche de ahora en adelante y vaya tu fe creciendo en aumento en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Aleluya. Fíjese lo que le voy a decir. En una ocasión, a ver, hace como un año atrás, mi esposa se enfermó. Se enfermó mi esposa. Y ella estaba de lo más bien. De lo más bien estaba. Y de repente le vino con una debilidad en el cuerpo. Y no pudo hacer nada. Y bueno, fue como de día, como una transición de día a noche. ¿Me entienden? Mi esposa se debilitó. Yo entonces le dije, bueno, yo la vi tan débil que dije, bueno, pues vamos entonces al hospital. La monté en el carro. Y ella casi así débil, casi llorando, se monta en el carro y yo de camino al hospital me reprende el Espíritu Santo y me dice, qué incrédulo eres. ¿Acaso tú no predicaste de esto anoche? Qué incrédulo eres. Inmediatamente el Espíritu Santo me dice, detén el carro y ora por ella, para que sea sana en el nombre de Jesús. Mi esposa no sabía lo que yo iba a hacer. Yo cogí la primera salida peligrosamente. Me paré en un parque de esos primeros. Puse el carro en parking. Abrí la puerta. Me fui para el lado de ella. Prendí una música de alabanza. Lo subí a todo volumen. Y empecé a orar por ella. ¿Te acuerdas? Empecé a orar. ¿Y qué hice? Empecé a reprender. No empecé a decir gracias, Señor, porque tú estás pasándonos por una prueba de enfermedad y tú no vas a salir como oro. No, empecé en el nombre de Jesús. Fuera, espíritu de enfermedad. Y empecé a orar ahí, orar. Abrí la puerta de ella y le dije, vomita eso en el nombre de Jesús. Amén. Y mi esposa empezó a vomitar ese espíritu que la quiso venir a atormentar. Y después de eso, para ponerle acción a la obra, me la llevé a comer. ¿Te acuerdas? Y se comió una clase de pizza. Oh, eso no estaba en el testimonio. Ay, se me zafó. Eso no estaba ahí escrito.
Pero se la comió sola, hermano Willy. Yo me quedé con la boca abierta. Una pizza, bueno, no tan grande. No tan grande, como una mediana. Pero no, grandísima, con pollo, tomate, Dios mío, queso, pero una cosa increíble. Y yo le dije a ella, y ella me miró medio rara cuando le dije, vamos a comer. Y ella, ay, no sé, no, ¿qué? ¿De qué? Me la llevé a comer al restaurante, ¿te acuerdas? Y nos sentamos a comer y se comió toda esa pizza. Y ella pudo ver el milagro de Dios, pero instantáneamente esa noche se fue ese espíritu de enfermedad. Otro testimonio que tengo es la ocasión cuando a mi hijo, ¿se acuerdan? Que le salió un pus maligno en su área personal. Un pus horrible, que yo tengo fotos para testimonio. Y esa semana estábamos en oración y él le dolía, casi no se podía ni bañar porque le dolía y le ardía. Lo llevé al cuarto de él y empezamos a orar. Y le dije, ¿tú crees que Dios te puede sanar? Y esa noche ese niño de 4 años pudo ver que el Dios de papi y mami tiene poder. Por eso es que, amados padres que están aquí, esfuércense para que sus hijos vean que el Dios que usted les sirve tiene poder. Que este Dios no es un Dios cualquiera. No es un Dios, no, Él es un Dios verdadero, soberano y poderoso. No, eso merece un aplauso. Y esa noche, seguimos. Esa noche empecé a orar y le puse la mano ahí a mi hijo. Y empecé a orar y a reclamar la sangre de Cristo. ¿Qué persona puede pensar que a un niño inocente puede pasar una prueba de enfermedad? Los niños que están aquí atravesando enfermedades, eso no es prueba de Dios. Esos son espíritus de enfermedades que hay que reprender de nuestros niños y reclamar la sangre de Cristo sobre ellos y reprender todo espíritu de enfermedades que quieran venir a atormentarlos. Amén, amados padres. Y esa noche empezamos a orar, a reprender ese espíritu de enfermedad. Y yo le dije a él, acuéstate, que mañana se va a desaparecer. No se desapareció al instante, sino que le dije, mañana te vas a despertar y va a estar sano. Él se durmió y por la mañana quien me despertó no fue la alarma, fue él. No, usted no está aquí conmigo. A su nombre. Cuando él vino al cuarto, se bajó su ropa y dijo, mira papi, Dios me ha sanado. Dios me sanó, papi. Y es, hermano, por testimonio hay imágenes de ese blanco pero grandísimo, una marca grande. Y esa noche Dios hizo ese milagro en ese niño. Y desde ese día esa experiencia lo marcó a él. Y esa es la experiencia que Dios quiere marcar a esta iglesia. Yo creo que Dios puede hacer milagros. Yo creo que la diabetes se puede desaparecer de tu cuerpo. Que tú puedas estar sano y tú puedas estar libre de esos espíritus de enfermedades. Y para terminar, mis amados hermanos, ¿qué sucede cuando oramos por la enfermedad y no se va? ¿Están aquí conmigo? ¿Qué sucede cuando oramos o por qué oramos y a veces no se va? La razón por la cual es esta.
está por dos razones. Puede ser, número uno, por falta de fe. Y eso vamos a hablarlo el domingo. Como muchos no van a ver milagros por falta de fe. Pero si tú tienes fe y aún así no se está yendo ese espíritu de enfermedad, lo segundo que tienes que comprender es esto: deje de estar frustrándose. ¿Qué de eso de pensar más allá? Dejen de estar frustrándose. Si usted sabe que tiene fe, pues número dos, dé gracias a Dios, porque Dios sabe que esa enfermedad está en el plan de Él. Y Él sabe cuándo lo va a sanar. Él sabe cuándo Él le va a decir a ese espíritu de enfermedad: vete del cuerpo de mi siervo. En el nombre de Jesús. Fíjese, en una ocasión Gille testificaba y decía, no encuentro el testimonio, pero bueno, él testificaba y decía que él, cuando empezó a predicar, él trabajaba por la mañana como profesor de ciencia en una universidad. Y él iba de lunes a viernes de 8 a 4 a la universidad. Y por la noche, todos los días, 7 días de la semana, a predicar en campañas. Y él decía que él llegaba a la noche a la 1, 2 de la mañana de las campañas. De lunes a viernes. Sábado, domingo, 7 días corridos. Y él decía que después de un tiempo le empezó a dar un dolor en el pecho que no se le iba. Y él decía: Señor, pero ¿cómo es posible? Y él decía, él testifica y escribe y dice: en el nombre de Jesús, fuera, por la llaga de Cristo fuimos sanados. Y él testifica y dice que él oraba y no se le iba ese dolor. Y él entonces dijo: bueno, Señor, yo voy a continuar reclamando esta palabra, pero tú vas a saber cuándo me vas a quitar el dolor. Matarme no me vas a matar, porque tu propósito es que yo sea tu mensajero. Y aunque muera, dijo Pablo, que para mí el vivir es Cristo, es morir es ganancia. Pero Gille entendió que ese espíritu de enfermedad que vino a azotarlo fue permitido por Dios como una prueba. Y él testifica que después de 3 meses vino un hombre y le tocó la puerta. Y cuando él le toca la puerta, era un compañero de ministerio. Y el hombre de Dios le dijo: ¿sabes por qué estoy aquí? Y Gille le dice: no, ¿por qué vienes? Y él me dice: mi hermano, yo necesito que tú ores por mí, porque tengo un dolor en el pecho que no se me va. Gille entonces testifica y dice que se rió. Le dijo: ok, vamos a hacer una cosa. Entraron al cuarto. Sama. Gille le puso la mano en el pecho y le dijo: ahora tú me pones la mano aquí. Y ellos oraron juntos. Y dice Gille que al instante se fue los dolores del pecho. Y los dos se abrazaron, brincando y danzando por todo el cuarto. Entonces Gille entendió que esa enfermedad era porque había otro hermano que estaba sufriendo esa enfermedad. Y Dios, para mover su corazón a tener compasión, my God. Usted está aquí conmigo. Para mover el corazón del siervo de Dios a tener compasión, Dios le permitió ese espíritu de enfermedad, para que cuando se topara con el mismo hermano que tenía la misma enfermedad, pudiera orar con más fe. Ya ven, mis amados hermanos, ya ven, estemos confiados en Dios. Desde este mensaje en adelante, para que terminemos en esta noche, los niños, nuestros hijos que están siendo atormentados por enfermedades, deje de estar llamando eso prueba de Dios, que eso no es prueba de Dios. Esos son espíritus que quieren atacar a nuestros hijos. Así que descarte eso. Su hijo se enferma, su hija se enferma, póngale la mano y ore con fe.
Y si nada sucede, llama a los pastores para orar. Ese es el orden bíblico. Oren, oren, mis amados hermanos. Y si nada sucede, hagamos lo que quiera el Espíritu Santo con relación a esa enfermedad. Ahora, nosotros los adultos, lamentablemente, estamos expuestos a un zarandeo de Satanás, que Dios lo permite como pruebas. No todo el tiempo, pero hoy, esta noche, hablamos de las pruebas de Dios. El domingo vamos a hablar de los espíritus de enfermedades que vienen permitidos por Dios, pero que al instante tienen que ser reprendidos. Y cuando reprendemos al instante, se tienen que ir en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. A ver si tengo algo más aquí. Bueno, vamos a estar puestos en pie en esta noche. Oh, gloria.